Esto es Aquí en Corto, el contacto directo con los especialistas en educación, cultura, política, género y otros más. Aquí en Corto, por el Colegio de Sonora. Bienvenidos y bienvenidas al programa del Colegio de Sonora. El propósito de esta conversación es acercar a los tomadores de decisiones, a especialistas y al público en general al conocimiento generado en esta casa de estudios que aborda problemáticas tanto regionales como nacionales e internacionales desde las ciencias sociales y las humanidades. Hoy nos acompaña la doctora María del Valle Borrero Silva, quien nos hablará de su más reciente publicación que se llama Formas de escritura sobre el septentrión novohispano y mexicano, historia e historiografía siglo XVII al XX. La doctora Borrero Silva es doctora en Historia por la Universidad Hispalense de Sevilla, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, con perfil deseable dentro del Programa para el Desarrollo Profesional Docente y profesora investigadora del Colegio de Sonora, adscrita, por supuesto, al Centro de Estudios Históricos de Región y Frontera. Bienvenida, doctora. Hola, Janet, muchas gracias. Pues para empezar, es un gusto para mí estar aquí en Corto platicando acerca de un libro que me parece muy importante y en este momento pues te voy a dar la primicia, le doy la primicia también a las personas que nos ven y nos escuchan, que el libro ha demostrado tener un rigor metodológico y una pertinencia en muchísimos niveles, lo cual le ha permitido que en el 2025, a este momento, tiene más de 1,500 descargas en acceso abierto, lo cual pues nos posiciona al Colegio de Sonora como una institución comprometida con regresar de alguna manera toda la inversión económica que se hace en nuestra institución a través de la investigación y de los avances de investigación, pero esto es, aunque son muchos temas distintos, es un trabajo bastante redondo, es un trabajo bastante bien terminado. Y pues a mí me da muchísimo gusto poder platicar de tu No, pues tu qué libro. qué buena noticia y pues me da mucho gusto, ¿no? Que nos comentes y que nos des esa primicia de las descargas que ya lleva este libro de formas de escritura, ¿no? Así nosotros lo conocemos, ¿no? Formas de escritura, así acortado. Sí, ¿no? porque es un título largo y complejo también, ¿no? Bueno, para empezar nuestra charla, a mí me gustaría que nos contaras, en el libro se plantea que pensar la historia es un ejercicio que va cambiando de generación en generación. Desde ahí me parece súper interesante, importante, porque pues la historia siempre ha sido como tema de coco quizás para algunas personas, ¿no? Y me gustaría que nos expliques cómo las miradas distintas, estas miradas distintas que tiene el libro han ampliado nuestra comprensión acerca del pasado y también qué cambios recientes han ocurrido de manera en la que contamos la historia y que posiciona al norte novohispano y a México pues en un lugar bastante importante, ¿no? Bueno, es una pregunta. Sí, está muy grandota. Está muy grandota, pero bueno, intentaremos así como desgranarla, ¿no? Pues sí, el libro es, yo creo que un ejemplo de cómo la historia puede ser como un ejercicio generacional, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? Es decir, implica que el conocimiento histórico no es algo estático, no es algo definitivo, te puedes acercar desde distintas generaciones o cómo distintas generaciones interpreta este pasado desde sus propias preguntas, desde sus propias preocupaciones, desde su propio contexto, exactamente, ¿no? Desde sus propios contextos socioculturales, ¿no? Entonces, estas nuevas miradas, que es un ejemplo este libro, ¿no? Ya sea desde el punto de vista teórico, ya sea desde el punto de vista metodológico, ya sea desde el punto de vista temático, pues lo que aporta y lo que hacen es que enriquecen esa comprensión del pasado, ¿no? Esa comprensión y amplía los marcos de análisis. Y eso no quiere decir que se cuestione lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Sino todo lo contrario, es decir, enriquece, ¿no? La incorporación de nuevos enfoques como la historia social, la historia ambiental, la historia cultural, la historia de género, que bueno, más adelante a lo mejor podemos decir algo más.
ha permitido, ¿no? ¿Qué ha permitido estos enfoques? Visibilizar actores, visibilizar procesos, otros aspectos que antes no se tocaban o se tocaban de manera marginal, ¿no? Es decir, como que los pones en un primer plano. Y entonces, como te digo, esto no invalida ni sustituye al anterior, sino que lo que hay es que un diálogo, ¿no? Un diálogo entre estas nuevas metodologías, estos nuevos enfoques con lo que se había escrito antes, ¿no? Desde otras perspectivas también, y lo que genera es toda una visión más compleja, ¿no? Una visión más compleja, una visión más plural, una visión más crítica de todo lo que es el devenir, ¿no? Determinado, bueno, en esencia, del ser humano, ¿no? Y entonces, bueno, pensar así la historia, ¿no? Pensar la historia como un ejercicio generacional, relacionándolo con tu pregunta, también es un acto de reinterpretación, ¿no? Desde el punto de vista histórico, en el que quiero decir con eso, el pasado se actualiza, ¿no? Se actualiza a las inquietudes que tenemos ahora, ¿no? A las inquietudes de este tiempo presente. Entonces yo creo que este dinamismo es lo que mantiene viva, bueno, desde mi punto de vista, a la disciplina histórica y la convierte en un permanente campo en construcción. Pues muy bien, y esto creo que también abona mucho a la generación de un pensamiento crítico social, en donde pues nos están dando muchísimas herramientas para reinterpretar el pasado y dialogar, ¿no? Con estas nuevas necesidades que bien nos explicas. Entonces, para pasar a la siguiente pregunta ligado con esto, me gustaría saber cuáles son los estereotipos que se han sostenido sobre las sociedades del norte de México y cómo este libro aborda o desmitifica estas... Buena pregunta, Yaret. Mira, durante mucho tiempo, ¿no? Y si uno ve historiográficamente cómo se ha tratado, cómo se ha trabajado tanto el norte como el noroeste, la historiografía o la literatura ha presentado a este norte siempre desde el centro, ¿no? En la época virreinal, pues desde el centro del virreinato y luego desde una perspectiva nacional centralizada. Entonces se le consideraba como una región periférica, una región marginal, una región secundaria, ¿no? Una región secundaria frente a los grandes procesos políticos, a los grandes procesos sociales y culturales, ¿no? Desde el centro de México. Éramos... o se era, ¿no? Ya, espero que ya no tanto. Entonces, esta visión lo que privilegió era, por ejemplo, si nos vamos a la época virreinal colonial, pues, por ejemplo, los relatos de la conquista, de la exploración, que sí pasó, ¿no? Y obviamente hay que estudiarlos y hay que tenerlos en cuenta porque, pues, son los primeros, por ejemplo, ¿no? Los primeros viajes de los exploradores, pues son las primeras crónicas con las que contamos, ¿no? Para conocer este noroeste. Porque desgraciadamente no hay documentos escritos de los pueblos originarios, ¿no? Que nos digan, pues así somos y este era nuestro territorio, aunque tenemos otras manifestaciones, ¿no? Como los geoglifos, los petroglifos, las pinturas rupestres, etcétera, ¿no? Que también nos hablan. Pero bueno, volviendo un poco a la pregunta, entonces también otra visión así como muy estereotipada, aunque era como un espacio vacío al que había que... ese de la frontera salvaje, frontera de incivilizados, de bárbaros, ¿no? Entonces, del cual nos sentimos muy orgullosos. No, también. claro, los bárbaros del norte, ¿no? Pero bueno, claro, y esto, yo cuando explico esto, bueno, pues en clases a los alumnos de licenciatura de Historia y Antropología, es que esta era la visión, digo, es que hay que entenderla, ¿no? Hay que entenderla porque es un hombre que viene del siglo XV, siglo XVI, con una formación totalmente distinta, europea, a caballo de la Edad Media, saliendo de una reconquista en la península ibérica, entonces era el infiel, los curas se asombraban de cómo vestían con taparrabo, porque aquí era otro. No es que estuviese... claro, y para la forma de vida, ¿no? De los grupos indígenas, pero para el que viene a conquistar, a colonizar, a explorar, pues obviamente eso estaba mal. Tenían relaciones sexuales. Tenían muchas mujeres, ¿no? Entonces, bueno, esa visión estereotipada, ¿no? Que la podemos, que los trabajos se centraron mucho sobre eso, ¿no? Pero afortunadamente desde la final del siglo XX, ya estamos en el siglo XXI, ¿no? Entonces han cobrado en las últimas décadas también, ha habido no es que esto se deseche y no es que esto no sirva lo que se ha escrito y lo tenemos, ¿no? Sino que ha habido otra nueva manera de cómo mirar a esta región, ¿no? Por ejemplo, José Refugio, a lo mejor no particularmente en este trabajo, pero en otros que tiene, por ejemplo, los misioneros siguen siendo importantes y la cultura misional sigue importante porque Sonora fue tierra misional, pero hay que dejar de ver a los misioneros así, a lo mejor en global, y hay que ir a las
particularidades, las condiciones de vida, es decir, hay que ¿no? Así como estudiarlos más, ver sus dificultades, ver las personalidades, ¿no? Entonces, bueno, como te digo, las nuevas décadas lo que es otra forma de mirar esta región. Las nuevas generaciones de historiadores, que ayer estaba haciendo así, cuando estaba haciendo esta reflexión, digo, es que ya hay historiadores, la licenciatura en historia aquí en Sonora, pues en el 92 salió la primera generación, es decir, ya son 30 años, ¿no? De que hay ya generaciones de historiadores, ¿no? Nobles, nuevos, que tienen otra forma de acercarse, es decir, donde ya se ve este espacio como un espacio más dinámico, donde un espacio con más interacción, un espacio de mestizaje cultural, un espacio incluso, como comentamos muchas veces también en los seminarios que tenemos aquí al interior del Centro de Estudios Históricos, en donde, bueno, vemos lecturas y trabajamos, en donde también hay un proceso de barbarización del que llega, es decir, del peninsular, del criollo, del mestizo. ¿Por qué? Porque se tiene que adaptar a la forma de vida y de las condiciones climáticas. ¿De dónde lo aprende? Pues de los grupos originarios. Entonces, hay es lo que trae la forma de vida en frontera, pues, ¿no? Entonces, y es lo que le digo yo a los alumnos de antropología, a lo mejor le puede sonar raro, no raro, pero hay tanta historia, ¿por qué? Digo, pero es que vean el proceso identitario de dónde se puede rastrear. No es que hay un vínculo al pasado, ¿no? Es decir, de la adaptación al medio. Digo, por ejemplo, los grupos indígenas, los seris, sabían dónde había aguajes, había donde había agua, no los aguajes. no los nuevos, modernos. No, pero bueno, entonces de ahí viene el nombre. ¿Y a qué se deben estos cambios? Es decir, ¿por qué esos estereotipos, esta visión que se tenía antes del norte, cómo ha ido cambiando? Gracias a las nuevas fuentes, gracias a los nuevos archivos que se están ordenando, que se están actualizando, que ya podemos disponer de otro tipo de documentos, ¿no? Que no es que vayan a cambiar los procesos, pero bueno, es otra manera de acercarse, ¿no? a esos, la influencia de la historia social, la influencia de la historia cultural, el diálogo muy importante con las otras disciplinas, como la antropología, como la arqueología, como la geografía, historia, incluso la literatura. Sí. ¿No? Entonces, bueno, eso te enriquece, entonces... ahí radica el éxito de descargas, de lecturas de este libro, porque nos está acercando a una realidad muchísimo más compleja, en mi punto de vista, ¿no? Pero muchísimo más real a nuestra generación. Claro, entonces está teniendo una lectura en muchísimos niveles, justo por eso, porque hasta la literatura tiene que ver, la interdisciplinariedad ha permeado totalmente en la historia y creo que para bien. No, y también un poco con este tema, ¿no? De los estereotipos, a lo mejor volviéndolo a tocar, ¿no? Como cuáles eran, ¿no? Esos estereotipos, por ejemplo, y ya lo he mencionado, ¿no? El del espacio vacío, despoblado, salvaje, que tenía mucho que ver también con ese concepto que allá por final del siglo XIX nos dio Turner en una conferencia, también hablaba del espacio, pero de Estados Unidos, entonces eso como que pasa, ¿no? De ver, y no era un espacio vacío, ¿no? Una marginalidad política, cultura, estos estereotipos, y ya nos acercamos a épocas más contemporáneas, ¿no? Por ejemplo, considerar otro estereotipo, considerar al norte todo igual, y no es lo mismo Sonora que Chihuahua, no es lo mismo, y si nos vamos a la época, no era lo mismo Nueva Vizcaya que Nuevo Santander, era otra la dinámica, eran otra la relación con los grupos indígenas, eran otras las relaciones comerciales. Yo siempre he dicho que Sonora era muy peculiar. Yo doy clases y trabajo con siglo XVIII y ve la peculiaridad, ve aquí no había cabildos, que era un instrumento gubernativo fundamental en el periodo virreinal. Aquí la población pues era baja, ¿no? Es más, ese es un problema que hasta el siglo XIX llega, a finales del XIX, principios del XX, todavía se está fomentando la población de áreas como Caborca, Altar, porque era poca ¿no? Y bueno, hay un principio, ¿no? Que se da desde la época, conquistar es poblar. Si algo no está poblado, no está conquistado. Y así podíamos entender años después, porque se pierde mucho territorio mexicano, ¿no? Porque no había un control de él efectivo, pues. Pero había mucho liderazgo indígena también, o sea... mira, fíjate, eso también es una cuestión que surge, ¿no? Y el siglo XIX es un siglo bastante protagónico por parte de estos líderes indígenas, ¿no? Y ese es un tema que hay que yo digo que trabajar, profundizar,
porque en el 18 hubo levantamientos indígenas, ¿no? Frente, claro, ya estaban los grupos naturales un poco cansados del sistema misional, ya querían ser tributarios, hay muchas razones. Pero el siglo XIX adquiere otra dimensión el liderazgo, ¿no? Es decir, se están quejando, y eso, como digo, y sí lo ha tratado Lucía García en su tesis de doctorado y en muchos de sus trabajos, Marquín, bueno, y también los líderes yaquis, ¿no? Es decir, están luchando frente al despojo territorial que se ha hecho de su tierra en la época mexicana, pues. Sí. ¿No? Entonces, eso hay que también matizarlo muy bien, ¿no? Claro. Entonces, bueno, y que perdura a lo largo del siglo XIX. ¿No? Entonces, y 20, ¿no? Entonces, exactamente, ¿no? Ahí seguimos todavía, ¿no? Entonces, bueno, esos son como esos estereotipos que se están así como, pues, intentando superar, intentando dar otras visiones, ¿no? Como te digo, por ejemplo, ese de que el norte es todo igual, pues no, ni es homogéneo, ni culturalmente, ni económicamente, ni socialmente. Entonces es una zona muy diversa, ¿no? Incluso desde el punto de vista ambiental y ecológico, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, eso se ha ido, pues, con libros como este y con lo que se hace en el colegio y en otras instituciones y con compañeros de otras instituciones con los que tenemos vínculo como la UABC, Guadalajara, bueno, ofrecer otras miradas, ¿no? Otras miradas en torno a procesos, regiones, relaciones, conflictos. Entonces, bueno, y pues ahí vamos. Y pues en esta, con esto que nos dices, aprovecho para mandarle un afectuoso saludo al coordinador también de este libro, que es el doctor José Refugio de la Torre Curié, que creo que ha sido pues muy importante su participación para la difusión con sus pares, con las personas que están investigando estos temas. Y en ese sentido, María, me gustaría mucho que nos platicaras el papel que tiene el Colegio de Sonora en fomentar este debate y el intercambio de ideas sobre la historia del norte y cómo contribuye a estas nuevas investigaciones, ¿no? No, bueno, yo también pues reconozco, ¿no? ese reconocimiento, bueno, vaya la redundancia. Sí, te agradezco el reconocimiento a José Refugio. Bueno, la figura de José Refugio está en ese libro, ¿no? Este libro es fruto de un proyecto en el que participamos varios integrantes del colegio, éramos parte del Seminario de Instituciones Novohispana, un proyecto que era Gran Norte, y después conjuntamente se celebró aquí un coloquio, ¿no? En el 2019. Entonces, bueno, son esas dinámicas y relaciones académicas, ¿no? Que todavía viven y perviven y estamos en contacto, me parece, ¿no? Muy importante, sí, las redes. Las redes, ¿no? Es fundamental, y en historia es fundamental aquellos que seguimos, ¿no? Precisamente este fin de semana estuve en Guadalajara en una reunión pues con él y pues a ver qué sigue, ¿no? Qué es lo que procede a hacer. Pues ya también hemos concluido otro proyecto en donde pues varios investigadores y profesores de la UDG, del Colegio Michoacán, de la Universidad del País Vasco, alumnos, entonces ahí vamos, ¿no? Entonces, bueno, y es fundamental. Y tú dices, bueno, ¿qué ha hecho el colegio? ¿Cuál es el papel del Colegio de Sonora? Fundamental esto, establecer estas redes de intereses, el fomentar el debate académico, la renovación historiográfica, en la que estamos, pues, obviamente involucrados, ¿no? Sobre el norte de México. Entonces, bueno, desde la creación de esta institución, ¿no? Antes en el programa, antes era programa de historia, ahora es Centro de Estudios Históricos Región y Frontera. ¿En qué año entraste al Colegio de Sonora? Yo en el colegio entré, voy a cumplir 30 años, entré en el 96, septiembre del 96. Ok, eres parte fundamental de toda esta red de redes. Sí, pues ahí hemos, ¿no? Y después con la incorporación de los nuevos compañeros, ¿no? Que se fueron, pues al principio éramos Nacho Almada y yo nomás ahí, claro. Y después pues ya llegó Marcos, llegó Zulema y bueno, pues los que estamos ahora que somos 7, ¿no? Entonces, bueno, interesados desde distintas áreas, pero con un interés en común en la región, en el norte, en el noroeste. Entonces, bueno, y decían, ¿no? ¿Qué aporta? Bueno, entonces la institución, pues es eso, ¿no? Estudiar procesos sociales, costumbres, historia, procesos culturales, ambientales, y entonces desde posiciones también y desde enfoques muy interdisciplinarios, intentar descentralizar, ¿no? También esa visión que a lo mejor
podría tenerse del norte. Entonces, bueno, así, yo diría así como puntos fundamentales, la reflexión, el fomento del debate, la reflexión historiográfica, el impulso de la investigación interdisciplinaria. En diciembre del año pasado se tituló Alondra con una tesis de maestría en donde ahí está, ¿no?, estrechamente vinculada a la arqueología y la historia, una tesis maravillosa, muy bonita. Entonces ahí vemos, ¿no? Entonces y también hemos tenido ejemplos de cómo profesores ahora de la universidad que ya tenían una formación en letras, en literatura, han hecho aquí sus trabajos de doctorado y de maestría, ¿no? Esa relación con la literatura y desde el punto de vista, y hemos participado también a mí me ha tocado particularmente trabajar como asesor o como lectora, ¿no?, más bien, de tesis, seguimos trabajando ahí con el Departamento de Letras, ¿no? Y me encanta porque además, pues es otra forma de estudiarlos, ¿no? Y estudias el norte, estudias a los misioneros, estudias a las crónicas, pero desde el punto de vista literario, ¿no? También, bueno, sería injustamente no mencionarlo por todo lo que significa la producción editorial por parte del colegio. Y además nosotros siempre tenemos como muy orgullosamente, creo que los libros que se publican desde el centro, es así como una pantalla del Colegio de Sonora. Espectacular, ¿no? Totalmente. Entonces, yo como promotora lo confirmo. Sí, ¿no? Tanto los libros de los compañeros, tanto los libros que son resultados de las tesis de doctorado y de maestría. Creo que es una ventana de lo que se hace en el colegio y de lo que se hace particularmente en el Centro de Estudios Históricos, ¿no? Y también, pues el colegio también una parte fundamental es la docencia, ¿no? Que está vinculada a la investigación, entonces pues también una parte esencial es esa, ¿no? La formación de las nuevas generaciones, de nuevos investigadores. Entonces la oferta académica del colegio ha contribuido a la consolidación del centro, a la consolidación del colegio y a la consolidación de la historiografía regional. Pues ¿no? es que entonces, ahí estamos, ¿no? Con estos enfoques nuevos, con estas perspectivas, como decía, ¿no? Como mencionábamos antes, desde la geografía, desde la literatura, desde la historia cultural, etcétera, ¿no? Entonces, y contribuye, ¿no? Y entonces, pero esto no quiere decir que veamos siempre desde ese punto de vista también con lo nacional y de dialogar, ¿no? Entonces que también es una parte importante. Sí, que siempre están presentes, eso me parece muy, muy relevante. Yo siempre veo pues a todos los investigadores y las investigadoras del Centro de Estudios de Historia de Región y Frontera, en todos los eventos académicos nacionales e internacionales en los que a mí me toca cubrir por parte de publicaciones. Entonces eso habla claramente de la parte final de todo lo que nos has contado, ¿no? Están y siempre dando seguimiento. Estamos. Bueno, nos estamos acercando a la parte final de esta conversación que de verdad, María, a mí me gustaría seguir platicando muchísimo más porque creo que una plática de 30 minutos no le hace justicia a lo enriquecedor que es conocer este trabajo que pues es multidimensional y con voces bastante importantes, ¿no? Sí, cómo no. Pero para ir terminando me gustaría que nos platicaras acerca de uno de los últimos capítulos de este libro que honra la vida y obra de nuestra querida Raquel Padilla Ramos. Entonces me gustaría que nos contaras sobre su contribución y el legado a los estudios históricos. Pues sí, efectivamente, hacíamos antes alusión, ¿no? Porque este libro surge, ¿no? Y es también parte de ese coloquio que se realizó en el 19, que es el último coloquio en el que participó Raquel Padilla, ¿no? Aquí en ese mismo espacio, ¿no? En octubre del 19 y pues ahí contribuyo con un trabajo que escribe junto con Esperanza Don Juan y es un trabajo en el que ambas hablan de la importancia de las figuras religiosas para, ¿no?, la utilización que hacen de las figuras religiosas, de las devociones, de las advocaciones, cómo aparecen distintas imágenes y distintas, tanto pinturas que aparecen en las misiones como figuras de bulto, cómo contribuye, ¿no? Y eso es un gran legado cultural también que todavía permanece, es toda la manifestaciones religiosas que podemos encontrar en distintas iglesias desperdigadas y por la geografía. Y en lo cultural. Y en lo cultural, ¿no? O sea, y además, bueno, pues eso también lo vincula mucho con Raquel. Raquel tenía una vocación muy particular por la loretana,
que es la Virgen de Loreto, que es pues la Virgen, la advocación que traen los jesuitas, ¿no? Y un poco, bueno, hablando también de su contribución, no solo con este trabajo, sino con todo lo que Raquel aportó a la historia de este noroeste, ha sido una de las voces, ¿no? Y sigue siendo una de las voces más significativas en esta renovación, ¿no?, de los estudios históricos y culturales del norte y del noroeste de México, particularmente, ¿no?, en el ámbito como relacionado con los pueblos indígenas, las fronteras coloniales, la historia de la resistencia yaqui, ¿no?, que fue así como su objeto, tema así como focal, ¿no? Su obra siempre se caracterizó pues con un rigor académico, con un compromiso ético, una sensibilidad social, ¿no?, muy importante, dando voz a actores pues silenciados, ¿no?, hasta relativamente hasta sus trabajos, ¿no?, hasta que hacen aparición su trabajo. Entonces, bueno, es con los trabajos de Raquel, ¿no?, El fin del sueño yaqui, Parte fragmentados de la guerra, no recuerdo uno de los últimos títulos, donde la importancia de las mujeres yaquis, trabajos, por ejemplo, que se acaban de premiar, como el de Yolanda en el premio de Samuel Ocaña, tiene mucho también que ver con la aportación que ha hecho Raquel, ¿no?, a la revalorización del mundo indígena, a la perspectiva intercultural, la interdisciplinariedad, acercar la historia académica, pero junto también con la historia viva de las comunidades. Es decir, ese ha sido el gran aporte del trabajo de Raquel, ¿no?, el compromiso con la memoria, con la historia, con la justicia. Ayer precisamente estábamos hablando con otra, Raquel, ahí estaría, lo del no a la presa. Claro, ¿no? en primera lugar, fila, ¿no? Ahí estoy segura que ahí hubiera estado, ¿no? Entonces el legado de Raquel Padilla trasciende, ¿no?, trasciende su obra escrita, reside también en la formación, también tiene mucho que ver, ¿no?, como te decía, en las nuevas generaciones. Ahí está el legado de Raquel, ¿no? Siempre presente. Entonces su voz sigue viva, en los debates de la historia regional, en la historia de género, en la memoria, en la justicia de los pueblos indígenas. Ahí sigue Raquel. Y pues para ir cerrando ya, te agradecemos un montón quienes consumimos historia por gusto y por placer, y quienes lo hacen también por vocación, por su trabajo, el poder darnos este recorrido con tanta sensibilidad y poder compartirnos un poco de la fuerza del trabajo, que más allá de una lectura y una escritura tiene que ver ahí un corazón, una intención, una fortaleza humana que esperemos que el Colegio de Sonora pueda apoyar en que esto se mantenga en el tiempo, y podamos también ir sumando nuestras historias a estas luchas sociales, ir sumando nuestras realidades a cambios significativos para positivo en la sociedad. Así es, Janet. Es decir, la historia hay que vincularla a todo. A todo. Entonces, se nos acaba el tiempo, esto es muy triste para mí, pero no me puedo despedir sin darte las gracias por supuesto, y sin invitar a todas las personas que nos ven y nos escuchan a visitar la página, que es libros.colson.edu.mx, en donde se encuentra este libro en acceso abierto, totalmente gratuito para su consumo. Muchas gracias por su escucha y nos vemos en la próxima. Esto fue Aquí en Corto, una producción del Colegio de Sonora en Radio Universidad.